Hola, hola, hola a todos. Desde el estudio de La Izquierda Diario Chile nos encontramos ahora con una gran invitada para hablar sobre toda la situación internacional, desde lo que ha pasado estos últimos 12 días entre Irán, Israel, el movimiento por Palestina y también todo el rearme europeo que viene pasando en el último tiempo con Josefina Martínez desde España, parte de la Red Internacional de la Izquierda Diario. Josefina, un gusto tenerte con nosotros hoy. Hola Octavia, ¿cómo estás? Bueno, el gusto es mío y gracias por la presentación. De nada. Mira, entrando en materia, en realidad partamos por lo más coyuntural, lo último, todo el conflicto entre Irán e Israel. ¿Qué ves tú? ¿Cómo ha cambiado la dinámica del conflicto entre Irán, Israel y la influencia tanto indirecta durante los primeros días y totalmente directa estos últimos 3, 4 días? Bueno, podemos decir en un sentido que fueron 12 días o 15 días, ¿no? Ya a esta Sí. altura de puro vértigo en Medio Oriente, y también con muchas repercusiones a nivel mundial, que ahora podemos ir hablando, ¿no? Ujú. Pero bueno, ya a este enfrentamiento, este ataque que comenzó Israel y después siguió Estados Unidos contra Irán, se lo conoce ya como la Guerra de los 12 días. Recordemos que el 13 de junio Israel lanzó un ataque a gran escala contra Irán con bombardeos y con bombardeos incluso precisos para asesinar a altos dirigentes del ejército iraní. Bueno, con un gran despliegue, lanzando, digamos, una guerra abierta contra Irán. Esto era algo que Netanyahu venía buscando hacía mucho tiempo. Ya se había filtrado hacía unas semanas que Netanyahu estaba a punto de iniciar un proceso así, pero la realidad es que, bueno, no terminaba de poder hacerlo porque hasta este momento Estados Unidos venía con una política, digamos, de tratar de negociar con Irán. Había abierto negociaciones, ahora lo vamos a explicar, Ujú. pero bueno, finalmente logró Netanyahu imponer la política a la que venía buscando, que era ir a una guerra abierta y después lograr sumar a Estados Unidos en los ataques, ¿no? Bueno, Irán respondió inmediatamente a los primeros ataques de Israel, entonces empezaron más de una semana de cruces de misiles hacia Irán, hacia las ciudades como Teherán, con cientos de muertos, miles de heridos, y también la respuesta iraní sobre distintas ciudades en Israel, ¿no? Eh, en esta situación, donde la escalada era cada vez mayor, el día, digamos, 21 de junio termina Estados Unidos interviniendo de forma abierta en la guerra, con ese ataque también de gran escala sobre instalaciones nucleares y militares claves de Irán, con esas bombas B-12 o bombas antibúnker son bombas especiales que solo tenía en su poder Estados Unidos, que podían perforar la montaña, según decían, para destruir totalmente esas instalaciones nucleares de Irán. Entonces, en ese momento, digamos que el conflicto alcanza un nivel de tensión enorme, porque la realidad es que no se sabía cuál iba a ser la respuesta de Irán frente a esta entrada directa de Estados Unidos en la guerra. De hecho, por ejemplo, se esperaba que, por ejemplo, Irán pudiera llegar a cortar lo que se conoce como el estrecho de Hormuz, que Claro. es por donde pasa el 20% del petróleo internacional. Esto hubiera afectado la economía de todo el mundo, ¿sí? Hasta en Sudamérica se hubiera sentido las consecuencias directas de esto. Bueno, esto no terminó ocurriendo. La respuesta de Irán fue bombardear, lanzar misiles sobre bases norteamericanas en la región, precisamente cerca de Doha, en Qatar, pero se habla de un ataque, digamos, calibrado, es decir, para responder, porque el régimen iraní no podía dejar de responder, pero sin ir a desatar una guerra de mayor escala. Y esto efectivamente fue así porque al día siguiente,
digamos que Estados Unidos, el propio Trump, salió a decir que daba por finalizada la guerra, adelantó que Israel e Irán habían llegado a una tregua, luego se rompió esa tregua a las pocas horas, luego se volvió a recuperar, es decir, todo fue muy tenso, pero finalmente Israel e Irán anunciaron un cese al fuego. Y aquí algo importante, ¿cómo terminó la historia? Bueno, como sucede siempre en las guerras, después hay una disputa por el relato, ¿no? Claro. En este caso, Estados Unidos se atribuyó y Netanyahu se atribuyeron un gran triunfo, diciendo que habían destruido totalmente la capacidad de enriquecimiento de uranio de Irán. Pero esto rápidamente fue desmentido, y no solo por el gobierno iraní, sino por un informe de los servicios de inteligencia norteamericanos que fue filtrado por medios como CNN y como The New York Times. Es decir, que está puesto muy en duda ese triunfalismo que Estados Unidos y Israel se adjudicaban, y en realidad se está planteando que pueden no haber logrado sus objetivos, y que en todo caso solo han logrado retrasar por unos pocos meses ese programa de enriquecimiento de uranio por parte de Irán. Sí, Donald Trump ha intervenido directamente en todo este conflicto los últimos días, como cuenta, ¿cierto? En base a la política de Trump, en tu opinión, en realidad yo te quería preguntar esto, ¿qué significado para ti tiene la política ultraimperialista de Donald Trump y cómo esto afecta totalmente a la política de Medio Oriente y también, bueno, a nivel internacional, como podemos ver o como se pudo ver con la especulación que se tenía de que Irán pudiera cerrar el estrecho de Hormuz, por ejemplo? Claro. Bueno, lo primero que hay que tener en cuenta es que aquí lo que están intentando Estados Unidos, Israel, aunque después cada uno tiene sus propios intereses, pero lo que tienen total acuerdo es redoblar las políticas imperialistas y de coloniaje en la región, ¿no? Tomemos en cuenta, como te decía antes, que Estados Unidos venía negociando con Irán desde que asumió Donald Trump por el programa de enriquecimiento de uranio. El tema es que Trump quería imponerle a Irán lo mismo que quiso imponerle ahora por medios militares, que es que Irán renuncie por completo a su programa nuclear. Esto es una exigencia claramente imperialista, ¿no? Es decir, se atribuyen el derecho Estados Unidos e Israel de decidir quién puede tener un programa de enriquecimiento de uranio y quién no puede tenerlo. Y esto es una gran hipocresía porque el propio Estado de Israel, que está llevando adelante un genocidio brutal, tiene armas nucleares y eso no lo cuestiona nadie, ¿sí? Pero en el caso de Irán no quieren permitir eso, que sería un derecho soberano de la nación iraní, ¿no? Y esto tiene que ver en realidad con una política imperialista en la región, que obviamente viene de muy lejos, no solo la propia formación del Estado de Israel en su momento, sino que en el caso de Irán, por ejemplo, hay que acordarse lo que fue el golpe de Estado de 1953, que fue el golpe de Estado armado de nuevo por la CIA, por la Agencia de Inteligencia Norteamericana, para destituir a un gobierno que había tomado una medida que era nacionalizar el petróleo y para imponer un monarca como el Shah, que fue una dictadura brutal que duró varias décadas y que fue terrible, ¿no? Ese recuerdo está ahí y es parte, digamos, de la política imperialista, que también se profundizó después de lo que fue la revolución de 1979, que fue una enorme revolución obrera y popular en Irán, que aunque fue apropiada posteriormente por el régimen de los ayatolás y para instalar un régimen teocrático, también sentó las bases, digamos, de un gran sentimiento contra el imperialismo norteamericano, y Estados Unidos, por su parte, tratar de imponer en la región sus planes, ¿no? Este contexto general lo tenemos que tener en cuenta. En el día de hoy, Estados Unidos viene dejando hacer al Estado de Israel con su genocidio en Palestina, al mismo tiempo que está tratando de negociar con otros estados árabes como Arabia Saudita, como Qatar. Trump viene de una gira en Medio Oriente
Y bueno, está tratando de combinar esta política donde él habla de que quiere pacificación, pero en realidad la política de Trump está llevando a cada vez más enfrentamientos y más tensiones en la región, fundamentalmente porque viene apoyando a Netanyahu en Israel, que es el que más está generando guerras y conflictos en toda la región de Medio Oriente. Claro. Dentro de eso mismo, bueno, vimos también cómo esto, bueno, los últimos días incluso está toda la presión a la OTAN, a los países de la OTAN, de aumentar el presupuesto en un 5% de su PIB para gasto militar. Entonces, dentro de esto, ahí podemos ver qué consecuencias tiene esta tensión para el conjunto de los pueblos, no solo de la región, sino que también para la política internacional más general, ¿cierto? Sí, totalmente. Como tú dices, y hablábamos un rato antes de empezar la entrevista también, la llegada de Trump a la Casa Blanca es como un acelerador de todas las tendencias, digamos, a la descomposición del orden geopolítico internacional, a mayores tendencias al choque entre potencias, a mayores tendencias a la guerra, y eso lo estamos viendo en Medio Oriente con este conflicto, en Palestina y también en Europa con este salto histórico, verdaderamente histórico, en el rearme militar. La reunión de la OTAN acaba de aprobar un documento donde todos los miembros se comprometen a aumentar su presupuesto militar hasta llegar al 5% del Producto Interior Bruto. Esto es un salto enorme. Para que os deis una idea, implica más o menos un aumento de más de 500.000 millones de euros. En algunos casos se habla hasta 1 billón de euros de aumento de los gastos militares. Y esto pasaría a ser el gasto militar más alto, el incremento más importante en las 7 décadas de historia de la OTAN, ¿no? Y esto efectivamente tiene que ver, por ejemplo, con que haya estallado la guerra de Ucrania desde el 2022, y entonces los estados europeos se han involucrado como en una guerra proxy en la guerra de Ucrania contra Rusia, y al mismo tiempo en la política de Donald Trump, que está tratando de que Europa aumente su gasto militar porque quiere tratar de retirar sus propios recursos de la región. Para que tengan una idea, Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial, tiene en Europa alrededor de 270 bases militares, la mayoría de ellas en Alemania, ¿sí? Bueno, Estados Unidos quiere retirar recursos. ¿Por qué? Porque su visión estratégica es que tiene que prepararse para el enfrentamiento con China, que es la potencia emergente que está, digamos, cuestionando ese orden del pasado donde la hegemonía norteamericana era indiscutible. Entonces, en ese marco se está dando este rearme en Europa que bueno, es un cambio muy, muy importante. Sí, muy importante. Yo soy profesora de historia, no sé si te comenté antes, y No. me hace pensar en realidad como todos estos procesos de las carreras armamentistas que ocurrieron tanto anterior, bueno, en la época imperialista, anterior a la Primera Guerra, después anterior a la Segunda, y ahora, bueno, el aumento del gasto militar y la aprobación también de la OTAN. Pero ya que entramos a Europa, te quería preguntar como ¿qué rol juegan las potencias europeas dentro de esto en realidad? Sí, eso es importante porque cuando surge la Unión Europea y hasta no hace mucho, bueno, en realidad incluso ahora hay muchos intelectuales que presentan a Europa como si fuese un, un paraíso de valores democráticos, civilizatorios, ¿no? Europa como una garantía, incluso algunos quieren decir contra Estados Unidos, una garantía de valores democráticos. Bueno, nada más falso, ¿no? La Unión Europea es la Unión Europea del capital, es una Unión Europea de potencias imperialistas que además tienen en su historia, digamos,
masacres, genocidios. Hoy estamos viendo el genocidio en Palestina, pero no nos podemos olvidar de los genocidios del ejército alemán en África, del rey belga en el Congo, que hicieron verdaderas masacres, de las represiones y las brutalidades del ejército francés en Argelia, que después exportaron para los militares en América Latina esas técnicas de asesinatos y de torturas. Bueno, todo eso es Europa, las clases dominantes europeas, ¿no? Porque también está la otra Europa, la de los Exacto. trabajadores, la de las huelgas, la del Mayo francés, la de la solidaridad con los pueblos oprimidos del mundo, como vemos hoy con Palestina. Pero bueno, esa discusión está dentro de Europa y hoy muchos quieren presentar la idea de que bueno, el rearme es para una autonomía estratégica de Europa y que habría que apoyarlo, nos dicen acá, y no, nada más lejos. Nosotros, todos los que formamos parte de la red internacional de Izquierda Diario, en Europa, los compañeros de Revolución Permanente en Francia, la CRT en el Estado español, los compañeros de Río en Alemania, los compañeros de la FIR en Italia, desde el momento que comenzó la guerra de Ucrania, junto con el resto no, de nuestra corriente internacional, planteamos claramente una posición independiente, ni con Putin ni con la OTAN, planteamos que había que movilizarse en contra del rearme, hicimos exigencias a los sindicatos para que se movilizaran, y bueno, y toda esta política que tiene que ver con lo que vos hablabas, de cómo los socialistas internacionalistas enfrentaron ese militarismo, ¿no? A principios del siglo XX, tratamos de continuarla hoy, en enfrentar a nuestros propios gobiernos imperialistas. Esa idea de que los países imperialistas, el enemigo está en casa, como decía Rosa Luxemburgo y Liebknecht, que hay que enfrentar a las potencias imperialistas y no aliarse con ellas, ¿no? Sí. Tú tocabas dos puntos importantes que también quería que viéramos de cómo afecta en realidad todo este rearme la vida de de las clases trabajadoras y también los pueblos en Europa, digamos, porque, bueno, quienes no lo han visto, hace unas semanas hicimos bueno, en Francia, los compañeros de RP y viajaron también compañeros de la Izquierda Diario España, se hizo un acto internacionalista que José lo mencionaba muy grande, en donde también comentaban los distintos oradores cómo estaba cambiando la vida cotidiana en Europa en base a estas decisiones de rearme que no son solo objetivas de votar presupuestos, sino que también impactan en la política, en los discursos y por lo tanto en la vida de las personas. Y el otro punto que igual lo tocaste un poco respecto a este tema de la Unión Europea, bueno, cómo también nosotros nos organizamos desde la izquierda revolucionaria para enfrentar esta militarización. Bien, sí, mira, lo primero es cierto, mencionabas ese acto que estuvimos en París, que fue muy importante, con más de 2.000 personas, Ujú. en el que estuvieron compañeros como Anas Kassib de Revolución Permanente, estuvo Miriam Bregman del PTS de Argentina, estuvieron compañeros de Left Boys de Estados Unidos, compañeras de Alemania y de otros países. Y efectivamente lo que se denunciaba es que todo este plan de rearme, que hablamos de cifras que son como inimaginables para cualquier ser mortal, ¿sí? Porque cuando decimos 500.000 millones de dólares de aumento del presupuesto no se sabe qué significa, pero si lo traducimos a algo que podemos entender mejor, vemos que significa, por ejemplo, la mitad de todo el dinero destinado a las pensiones públicas, a las jubilaciones. Entonces, ese dinero de algún lado tiene que salir. Por Exacto. ejemplo, te hablo en el caso español. Bueno, ¿y de dónde va a salir? Los analistas dicen, solo hay tres posibilidades: o aumentando impuestos, Mm. o recortando gastos, es decir, en sanidad, en educación, en pensiones, o aumentando la deuda de los países. Claro. Claro, pero hay países como Italia, como Francia, como el Estado español, que ya tienen un nivel de deuda tan elevado que no se pueden plantear eso. Entonces, lo que se están planteando es la vía del recorte de gastos o la vía del aumento de impuestos para la población en general, porque a los ricos no les van a aumentar los impuestos, a ellos siempre se los bajan. Entonces, en ese marco, lo que se vienen son más ataques a toda la clase trabajadora. Y la clase trabajadora en Europa, que es una clase trabajadora nativa y extranjera, con mucha población migrante, ¿no? Que son sus sectores más precarios,
ya viene sufriendo los efectos, por ejemplo, de la inflación después de lo que fue no solo la pandemia, sino la propia guerra de Ucrania, que generó un aumento de los precios de la energía y un aumento del precio de los alimentos. Entonces, en esa situación se quieren dar estos ajustes y estos ataques. Pero bueno, también está el otro lado, que es que en los últimos años hemos visto luchas de la clase trabajadora, por ejemplo, en Francia, luchando contra lo que había sido el plan de intento de la reforma de pensiones, o ahora te cuento que acá en el Estado español, en esta semana, está habiendo una gran huelga del sector de los trabajadores del metal en Cádiz, en Andalucía, en la izquierda de sí. que además han desafiado a la propia burocracia, se han rebelado, digamos, contra el intento de la burocracia de imponerles un mal convenio. Quiero decir, son pequeños síntomas también de lo que puede venir. Y en Europa creo que esta combinación de gobiernos que además se están poniendo más duros con la represión, por ejemplo, porque como quieren ir a la guerra y quieren rearmarse, no quieren que nadie los cuestione. Y entonces están atacando y persiguiendo mucho a todos aquellos que se manifiestan por Palestina o que se manifiestan contra la guerra. Hay casos judiciales abiertos, como en el caso de Anas, pero también las extremas derechas están atacando a los sectores combativos, como a nuestras compañeras acá, estudiantes que las ha denunciado la extrema derecha y les quiere dar penas de cárcel por enfrentarse a la extrema. Exacto. Entonces, bueno, esa situación también muy tensa puede también generar respuesta, resistencia y lucha de clases, y creemos que es lo que vamos a ver en el próximo periodo. Muy interesante, Josefina, en realidad toda la situación en Europa. O sea, también la idea es mostrar a nuestro público acá en Sudamérica, también desde el análisis, pero también desde conocer los distintos procesos de movilización y de la lucha de clases que se vienen dando en Europa, porque en realidad lo que llega acá son las noticias imperialistas, en realidad, y más en general, Claro. sin mucha explicación. Dentro de esto estaríamos entrando como a lo último, que en realidad es el gran movimiento por la causa palestina contra el genocidio, que ya partió, digamos, desde la Nakba en 1948, pero que desde que Israel, desde el ataque de Hamas y después la respuesta de Israel y bajo la venia de Estados Unidos y todo lo que hemos ido conversando, ha generado un gran movimiento internacional, donde la juventud también ha jugado un rol el año pasado con los acampe. Acá en Chile también hubo un acampe por la causa palestina, pero dentro del periodo de la historia corta, digamos, la última semana, vimos cómo la flotilla La Libertad con Greta Thunberg, ¿cierto?, a la cabeza, bueno, y también la aprehensión que sufrieron por parte del Estado de Israel y toda esta convocatoria internacional de marcha hacia Gaza en Egipto reavivó nuevamente el movimiento por la causa palestina. ¿Qué importancia crees tú que tienen estas acciones internacionales para precisamente fortalecer la causa palestina y contra el genocidio? Bueno, muchísima importancia. Y lo que tú decías, hay realmente una reactivación del movimiento en apoyo en las últimas semanas. Mira, porque esto, como tú dices, mucho en los medios no se cuenta. Entonces, solo en los últimos 15 días hemos tenido una movilización de 500.000 de personas en Londres, en Reino Unido, que viene de una serie de movilizaciones desde hace año y medio enormes. Una movilización de más de 100.000 personas, todos vestidos de rojo en La Haya, ya es la segunda que se da igual, enorme también en ese país. Y ahora, hace poquitos días, 50.000 personas en Berlín, en Alemania, algo inédito, porque ahí además hay muchísima persecución al movimiento en apoyo a Palestina, también mostrando el rechazo a este genocidio. Y a esto se suma lo que tú decías, la valentía de esa flotilla, ¿no?, con Greta Thunberg, y la valentía también de estas miles de personas que marcharon hacia el Cairo desde distintos países hace poquito en Egipto para ir caminando durante 2 días hacia la frontera de Gaza para tratar de abrir una vía humanitaria.
Y acá lo que hay que plantear claramente es el rol, digamos, del gobierno de Mm, Egipto, que por todas las vías impidió y trató de impedir esa muestra de apoyo, detuvo a cientos de activistas en el aeropuerto, los deportó. Nosotros teníamos una delegación de nuestra corriente sí, internacional ahí, como tú mencionabas, con dos compañeros de Argentina, un compañero de Brasil y dos compañeros del Estado español de Barcelona, Pablo y Salva, y a ellos los mm, deportaron en el propio aeropuerto, no los dejaron ingresar al Cairo. De forma totalmente ilegal, ¿no? mm, Pero aún así, la gente superando obstáculos, que la policía los iba a hacer redadas en los hoteles, que los detenía en las esquinas, llegaron hasta 200 kilómetros cerca de la frontera para expresar la solidaridad. Y esto es muy, muy importante porque, bueno, y en Chile lo conocen porque también viene siendo importante el movimiento en apoyo y las acampadas, etcétera, de los estudiantes. Es muy importante porque, primero, en Palestina y en Gaza llega esta noticia, llega esta información de que hay apoyo a nivel internacional. sí, Y eso es muy importante, pero también porque está generando un nivel de desprestigio del Estado de Israel que es histórico, es decir, que toda una generación está diciendo que Israel está cometiendo un genocidio, que no se puede, digamos, comprar más ese relato de que lo hacen para defenderse, y de que la causa palestina es una causa enormemente justa para todos los pueblos del mundo, ¿no? Esa es una discusión, y además porque, y con esto agrego un elemento más, aquí también hay mucho cuestionamiento a los propios gobiernos claro. y a la complicidad de los gobiernos imperialistas con ese genocidio, porque no se podría hacer el genocidio si no lo apoyara en primer lugar Estados Unidos, pero también las potencias europeas, ¿no? Claro. Ya como para ir cerrando, en realidad, eh, quería, porque a la gente, bueno, a todo el mundo que quienes apoyamos la causa palestina, también acá en Chile, como también tú nombrabas y yo te decía que ha sido bastante fuerte, llama la atención la inmovilidad e incluso el apoyo de los gobiernos del resto de los países árabes, en realidad. Entonces, quería consultarte cómo se explicaría este apoyo por parte de estos países árabes, de la burguesía árabe en el fondo, hacia la política de Israel, el rechazo a las movilizaciones. Tú lo nombrabas, en Egipto persiguieron a cada activista que se le ocurrió bajarse en el Cairo para marchar hacia Gaza y, y ¿qué impacto tiene también esto en la solidaridad internacional, este rechazo del resto de los países árabes? Y por último, también el otro aspecto más desde el rol de la izquierda internacional, de qué manera se puede seguir fortaleciendo la lucha por la causa palestina, por el fin al genocidio, por el fin a la ocupación y también a la represión. Sí, bueno, esto que dices del el rol de los gobiernos, las burguesías árabes es importante porque de palabra se supone que apoyan a Palestina, pero en los hechos no han hecho nada, 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 y más bien al revés, prohíben y persiguen, como en el caso de Egipto, las movilizaciones. Bueno, y esto contrasta enormemente con el sentimiento que hay en las poblaciones árabes, que es de apoyo al pueblo palestino. El tema es que las burguesías árabes, los gobiernos árabes que son profundamente reaccionarios, lo que no quieren es que haya grandes movilizaciones en apoyo al pueblo palestino que se les puedan volver también en contra de los propios gobiernos. Porque si los sectores de trabajadores, estudiantes empiezan a tener más libertad para movilizarse, etcétera, también pueden empezar a decir, bueno, nos movilizamos por Palestina, pero también por nosotros, Mm, también contra Estados Unidos, también por terminar con el hambre, también por sus propias reivindicaciones contra la represión de los gobiernos, y eso no quieren que emerja. Y por otro lado, todos estos gobiernos quieren buscar, muchos están buscando lo que se llama la normalización de las relaciones con Israel, porque lo que quieren es hacer muy buenos negocios con Estados Unidos y con Israel. Ese es el interés de las burguesías árabes, mm, que por lo tanto es contrario a la causa
Palestina y a la causa de los pueblos. Y esto muestra que en realidad la única vía para lograr, digamos, terminar con el genocidio y que triunfe, digamos, la liberación palestina es por la vía no de confiar en las burguesías árabes, como incluso sectores, por ejemplo, de Hamas plantean, sino tener una política independiente de desarrollar la movilización obrera y popular. Es la clase obrera y los pueblos oprimidos del mundo árabe, junto con el movimiento solidario en los países del resto del mundo, los que pueden llevar al triunfo, digamos, y a terminar con ese genocidio, ¿no? Claro. Bueno, y esto está muy relacionado con lo último que decías de cuál es la política de la izquierda para desarrollar este movimiento. Yo estaba siguiendo con mucho interés, atención y entusiasmo esa declaración de portuarios ahí en Iquique, ¿no? Sí. En Chile, que dice que no tienen que cargar, trasladar productos hacia Israel. Bueno, imaginemos si toda la clase trabajadora, los portuarios en distintos lugares, que algunos lo han hecho, tomaran esa perspectiva, se podría paralizar la maquinaria de guerra, se podría paralizar el genocidio. La clase obrera, junto con los pueblos oprimidos, tiene una enorme fuerza, pero bueno, las burocracias, los gobiernos tratan de frenarla y de que no se ponga en movimiento. Desde la izquierda internacionalista, la clave nuestra es desarrollar ese movimiento en las calles, en los centros del trabajo, en los centros de estudio, la movilización independiente contra el imperialismo y en la perspectiva, digamos, de unir a la clase obrera y a los pueblos oprimidos, ¿no? Esa es la perspectiva que venimos planteando en la red internacional. Sí, Josefina, sin duda un tema que da para mucho y que tiene distintas aristas y distintos elementos. Como también mencionabas tú acá, bueno, esa declaración salió el día lunes por parte de los trabajadores portuarios de Iquique, en realidad algo muy progresivo de la clase trabajadora que también nuestra red de diarios nosotros buscamos plasmar. También les invito a quienes nos están viendo a que se metan. Hicimos una entrevista exclusiva ahí con los dirigentes quienes impulsaron esta acción contra el genocidio, denunciando todo esto, pero ya para ir cerrando también, porque bueno, nuestro público no lo sabe, pero son 6 horas de diferencia con Madrid. Entonces les invitamos, bueno, muchas gracias por esta conexión, Josefina, en realidad, por tu tiempo. Espero que podamos seguir haciendo acciones y actividades en común para nuestra red de diarios. No sé si quieres un minuto para cerrar, para saludar también a la gente que nos va a ver. No, gracias a ustedes y un saludo para todos. Y la verdad es que nada, se disfruta mucho poder conversar así y de un lado a otro tan lejano. Decíamos que acá hay una ola de calor y allí estáis pasando mucho frío, pero estas luchas que estamos dando son muy comunes y bueno, y nos unen en la red internacional estas peleas comunes que estamos dando en todos lados. Así que un gusto y cuando quieran volvemos a conversar. Muchas gracias. A toda nuestra comunidad, compartan, aprieten la campanita, comenten. Chao. Chau, chau.